Bueno, para mí realmente fue una sorpresa el poder llegar a Ilumina porque si bien estudié comunicación, yo nunca tenía en mis planes ser locutora. Yo la verdad es que llegué aquí porque realmente fue el Señor el que me trajo aquí. De diferentes formas, pues se fueron abriendo puertas y pues logré venir aquí no solo a aprender, sino a descubrir que yo tenía una voz y el poder no solo pues transmitir un mensaje a través de la radio, sino que el poder pues obviamente ayudar a otras personas a que también encuentren su voz, así como yo lo hice a través de Ilumina. Para mí es como lo más importante y el mejor impacto que puedo tener para otros, porque realmente creo que hoy estamos llenísimos de mucho ruido y necesitamos pues obviamente encontrar algo que nos ayude a encontrar quiénes somos nosotros y qué tenemos para decir allá afuera, porque todos tenemos una historia que contar. Sí, la primera vez que salí al aire fue para el aniversario de Ilumina. Estábamos empezando varios voluntarios y entonces era mi primera vez en cabina. Estaba sumamente nerviosa porque creo que llega ese momento en el que todo comunicador se ve pues confrontado con esa verdad que es que voy a decir. La verdad es que yo no tenía mucho contexto de la radio, entonces me tocó hacer que trabajo de investigación para saber cómo inició, qué programas habían, etcétera, etcétera. Y pues ya venir aquí ya fue como respirar realmente y poder entender cómo era la dinámica. Creo que si bien a uno le cuentan cómo es que funciona una radio, realmente nunca tenemos idea hasta que estamos ya frente al micrófono, a punto de salir al aire. Y creo que sí, eso fue una experiencia realmente bonita y me ayudó mucho a comprender no solo lo teórico, sino cómo podía aplicarlo realmente a esto que estaba pasando enfrente mío, ¿verdad? Bueno, Ilumina difiere en muchos sentidos. Realmente no somos una radio tradicional, incluso a nivel comercial. Tenemos una estrategia distinta a muchas otras radios. Entonces, no solo me tocó aprender a, pues, crear una estrategia distinta, ¿verdad? Como locutora, sino que también, pues, me tocó aprender incluso a redactar, porque mucho de mi trabajo es redactar el contenido que sale en las radios. Entonces, el poder aprender a comunicar realmente lo que queremos y que la percepción de las personas realmente sea esa, ¿verdad? A través de mi mensaje, eso es lo que más creo que hace que difiera Ilumina de otras radios. Tenemos una visión distinta, sobre todo por la manera en la que funciona a nivel, pues, eh, a nivel estructural. Realmente tenemos algo diferente a otras radios, pero pues gracias a Dios estamos aquí y está funcionando y creo que también nos ha enseñado a que tenemos que salir de la caja muchas veces y eso nos ayuda. Este tipo de retos de no tener como una radio convencional nos ha ayudado a formar estrategias creativas que realmente impacten allá afuera y que nos ayuden a nosotros como profesionales a buscar diferentes perspectivas y salir un poco, como te digo, de esa caja. Híjole. Bueno, eh, para mí los días empiezan a las 5 de la mañana, pues ya estoy en el carro ya sentada, porque el tráfico de Guatemala no me dejarán mentir, es un poco imposible. Entonces vengo para acá y usualmente iniciamos la mañana tranquilas, gracias a Dios aquí no hay mucho caos, usualmente estoy yo y una compañera más, no somos tantos en el equipo y pues es bastante tranquilo hasta que empiezan los programas. Creo que ahí es donde empieza un poco el merequetengue porque pues estamos tanto en Ilumina como en el camino al mismo tiempo. Entonces existe esta configuración ya en las consolas para que se pueda transmitir y hacer turno tanto ahí afuera como aquí adentro en el locutorio y pues obviamente que todo salga bien y no se mezcle, ¿verdad? Entonces ese es como el momento más ajetreado del día, el poder pues manejar tanto los programas que se están lanzando aquí como los turnos que tenemos en Ilumina, ¿verdad? Entonces, pero ante todo es un día bastante tranquilo, gracias a Dios, llenísimo de música, eso sí. Pero sí, y siempre pues se presenta algún reto que tengamos que superar. Mm, bueno, la verdad todo ha sido un proceso de aprendizaje, como les digo, yo no tenía pensado ser locutora, pero
recuerdo mucho, en los primeros meses que empecé a trabajar aquí, tuve la oportunidad de hacer una serie de cápsulas o sketches en los cuales pues eran para Navidad. Y entonces me tocó crear personajes y realmente meterme un poquito más al mundo de incluso el teatro, ¿verdad? Y hacer este tipo de guiones. Y fue un reto muy grande, pero era algo que yo no sabía que había soñado por mucho tiempo. A mí me encanta el teatro y estar allá afuera y realmente expresarme. Entonces, el poder hacerlo aquí en radio, donde pensé que de repente no se iba a poder dar tanto, fue un momento trascendental, no solo para mí a nivel personal, sino también como profesional. Me ayudó a salir un poco de la zona de confort y de lo que estaba acostumbrada y aprender nuevas técnicas, a redactar, a locutar incluso, ¿verdad? Porque me tocó hacer un personaje, dirigir incluso a ciertas personas que venían aquí, poder transmitirles la esencia de el sketch, ¿verdad? Y todo eso. Creo que fue como el punto más importante y que realmente me hizo darme cuenta que pues se puede hacer de mucho, mucho aquí en radio y necesitamos estar dispuestos a trabajar y a echarle también ahí un poco más de esfuerzo para que todo salga bonito y aprendamos algo de esto, ¿verdad? Ronnie Madrid, pastor de la iglesia Vida Real, fundó la radio Ilumina FM, que comenzó a transmitir el 1 de octubre de 2008 en la frecuencia 98.1 FM. Su amor por la radio nació desde niño, al acompañar a su padre en un programa llamado Voz Evangélica de América. Años más tarde, mientras servía en la iglesia Lluvias de Gracia, oraron por una emisora propia, pero no fue posible en ese momento. Más adelante, otra iglesia le ofreció alquilar una hora de transmisión, aunque al principio dudó, decidió aceptar tras sentirse desafiado por Dios. Comenzaron transmitiendo mensajes de domingos, pero al agotarse el contenido, Dios les inspiró a leer libros al aire, comenzando con Una vida con propósito. La buena respuesta del público los animó a continuar. Después de varios cambios de emisora, un amigo le ofreció alquilar una frecuencia completa. Cuando Ronnie buscó apoyo financiero, sintió que Dios lo corregía por confiar primero en el dinero y no en él. A partir de entonces, decidió consultar primero a Dios antes de emprender cualquier proyecto. Así es como nació Ilumina FM, reemplazando a la antigua emisora WS, manteniendo el estilo de música en inglés, pero con contenidos cristianos. El programa matutino Vaya con Dios ha sido clave para que muchos oyentes se acerquen a Jesús. Hoy, la emisora sigue transmitiendo música cristiana y programas de crecimiento personal, incluyendo lecturas de libros inspiradores, sean cristianos o no. Entonces, ¿qué lo motivó a unirse a Ilumina en sus primeros años? Bueno, la forma en que yo llegué a la radio fue a través de mis prácticas. Era un medio que estaba surgiendo y que obviamente estaba dando mucho de qué hablar, sobre todo en el ámbito cristiano, por el formato que se estaba manejando. Entonces, encontramos como una alternativa interesante para poder aprender. Algo que se salía, digamos, de lo tradicional. Y entonces tocamos las puertas de la radio, se abrieron. Pude realizar las prácticas acá. Obviamente yo estaba encariñado muchísimo con el tema de la comunicación y específicamente con la radio. Me terminé de enamorar y las cosas se dieron para que al final hubo una transición en esa época cuando finalizamos y se me ofreció la oportunidad de poder integrarme al equipo ya de forma permanente y fue lo que sucedió. Ok, qué bonito. Uh-huh. ¿Qué carrera era la que estaba estudiando bachillerato en Ciencias de la Comunicación, justamente. Ah, ok, era un bachillerato, qué interesante. Ajá, en Ciencias de la Comunicación. Ok.
Gracias. ¿Cómo era el trabajo en la radio antes en lo técnico y logístico? Me imagino que obviamente no, no Ajá. empezó en donde está ahora, pero como que en toda esa transición, porque igual hablo de un cambio. No Claro. sé si se refiere al cambio de esto, de que antes estaban como que nada más unas horas y fue ya el cambio que ya pasaron a 24 horas o cómo fue eso. No, bueno, en ese caso, hablando del cambio, fue un tema de personal interno. Ok. Ajá, entonces que se movió por diversas circunstancias, entonces ahí fue donde se habilitó eso, pero hablando del proceso de cómo fue la radio, sí ha tenido su evolución. ¿Cómo era la radio al inicio? Y me decías la pregunta. Ajá. ¿Cómo era el trabajo en la radio antes en lo técnico y logístico? Ok. Bueno, la radio como tal, a nivel de logístico y técnico y demás, sí ha tenido su evolución. La radio necesita estar en constante crecimiento, evolución, adaptándose obviamente a las nuevas tendencias. Por ejemplo, esto que tú ves ahora, el integrar cámaras, eso no era parte de. Antes era más la radio de una forma un poco más pura, digámoslo de esta manera, en el hecho de su sentido original, de cómo se concibió. Por supuesto, hemos evolucionado a nivel de la cabina. Esta cabina que tú ves ya no era como se visualiza ahora, ya se ha ido adaptando justamente a esas tendencias en las que ahora estamos encarrilándonos. A nivel de procesos internos, siempre ha sido un tanto similar. O sea, sí ha requerido obviamente que haya mayor preparación para poder realizar el trabajo de mejor manera. Sin embargo, a nivel de roles, cómo nos manejábamos por dentro, siempre es como la idea de se concibe un pensamiento, una idea que se quiere ejecutar, se lleva a cabo la lluvia de ideas, se reúnen los creativos, se producen los textos y demás. Esto se envía a locutar con nuestro personal institucional, las voces. Luego se produce, se envía a pauta, ¿verdad? A programación, dependiendo cómo se maneje. Y esto después obviamente ya sale al aire. O sea, a nivel proceso como tal, no ha variado mucho. Okay. Sin embargo, a nivel técnico y demás, sí. O sea, siempre se ha buscado la excelencia. Y esto nos ha llevado a tener personal mejor calificado. O sea, esa parte del personal, el recurso humano, sí ha sido el que más ha ido rotándose. Cada quien ha ido terminando su ciclo. Sin embargo, ahora, por ejemplo, las personas que están ayudándonos como parte del staff, ahora te puedo decir, son muchísimo más jóvenes. Es el equipo más joven que se tiene de toda la historia de la radio. Este equipo humano, este recurso humano, es el más joven. Por ejemplo, en esa parte también ha evolucionado mucho. Sí se han hecho nuevos programas que también se han tenido que ir adaptando a las nuevas tendencias, ¿verdad? A las nuevas exigencias que también se tienen a nivel social. Entonces creo que por ahí iría, no sé si en esa parte se responde un poco la pregunta. Sí, gracias. Está perfecto. Respecto a la historia, ¿verdad? Y todos los años que usted ha estado aquí, ¿tiene alguna anécdota que le venga siempre a la mente cuando se hablan de esos años? Tal vez le dicen como, hay que recordar lo que sucedió al inicio y como una anécdota que lo haya marcado y diga, esto, no sé, ya sea... Siempre me recuerdo esto porque sé que no tengo que volver a cometer ese error, o me recuerdo esto porque fue muy divertido y es la historia de la radio, simplemente esta es la historia de la radio. Sí, en estos años hay infinidad de anécdotas que contar de toda índole, desde a nivel de crecimiento profesional, por ejemplo, lo que me mencionabas, algo de no cometer. En una ocasión recuerdo muy bien que se me dio una instrucción al menos particularmente, se me dio una instrucción sobre una producción que había que realizar y era una determinada cantidad de audios que había que hacer, pero eran, te digo, no sé, 10 piezas, pongámosle, por decirlo de esta manera, que había que producir de audio. Y en mi formación e inexperiencia, porque era nuevo, pues bajo yo la idea en la que yo lo concebí, dije, bueno, voy a replicarlo y empecé a hacerlo a como yo lo había entendido. Resulta que yo paré haciendo más de 100 piezas de audio. Y entonces al final fue tiempo desperdiciado, obviamente.
todo esto se resumió a una lección de aprender a escuchar y sobre todo entender el ritmo y lo que se esperaba al respecto. Por otra parte, que yo creo que es la que más le da sentido al tema de la radio, generalmente para el aniversario de la radio se hace una temática de cabina abierta y es que las personas vienen o de pronto, digamos en esas épocas cuando estaba más de moda que la audiencia llamara para contar sus anécdotas de cómo la radio les ha impactado. Y eso te lo puedo decir que generalmente se da año tras año cada vez que damos la oportunidad de que la audiencia se manifieste. Recibimos testimonios impactantes y siempre, yo siempre tengo esa opinión de que como en todo trabajo, en algún momento las pilas se te van descargando. Y días como esos nos ayudan mucho para recargar. Escuchar personas que nos han llamado a decir, miren, fíjense que yo estaba a punto de quitarme la vida. Y justamente en un preciso momento yo sintonicé la radio y ya no lo hice. O sea, son cosas que tal vez te las estoy diciendo de una manera muy normal o natural. Sin embargo, escucharlo de la propia audiencia te deja frío. Decir, wow, o sea, se está cumpliendo el cometido de la radio y así muchísimas más, ¿verdad? De vidas que han sido transformadas y cambiadas por lo que pues Dios nos permite hacer por medio de la radio, llevar su palabra no solo a nivel de manera a través de programas, de palabras, sino también a través de la música, que es en sí el formato de la radio, y anécdotas graciosas también. Híjoles, no sé, creo que aquí lo que más, el tema que más se habla, y lo viste previo a la entrevista, es sobre el tema de la comida. Aquí nos encanta comer y es un tiempo que pasamos juntos. Son, de hecho, los mejores recuerdos que muchas veces tenemos como equipo es salidas a comer o a veces que pedimos acá. Nos gusta compartir y pasar buen momento. Ok, qué alegre. Sí, me imagino que todo eso que mencionaba sobre las llamadas de las personas y todo esto es también parte de lo que los impulsó a seguir adelante, ¿verdad? Porque me imagino que en momentos difíciles en los cuales como que se veía difícil como que continuar, el escuchar testimonios de las personas de lo que estamos haciendo sí vale la pena, es lo que como que les decía, tenemos que seguir con esto. Totalmente, a título personal, por ser obviamente... como a veces molestan los patojos, parte del inventario, tener mucho más tiempo que la mayoría del staff que está actualmente, sí, a todos nos pasa que tenemos ciclos en los que nos desanimamos o de pronto ya no encontramos que tienen, ¿para qué lo estoy haciendo? Pero llegan justamente esos momentos que son los que, como te mencionaban antes, te animan, te llenan de vida y dicen, bueno, o sea, sí tiene un porqué hacer lo que hago. Y eso hace que uno se inyecte más de pasión y pedirle a Dios que le dé muchas más ideas nuevas para poder llevar el mensaje de forma diferente y también adaptándose a las nuevas generaciones. Entonces, sí, totalmente nos ha pasado y yo creo que a la mayoría del staff en algún momento nos hemos sentido así, pero siempre hay algo, el tener esa cercanía con audiencia aún y no solamente en nuestro entorno hace que se sienta esa... motivación de querer seguir echándole ganas. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Jefferson Celada. Actualmente estoy como operador y editor de Ilumina. Y dentro de mis roles es que todo el equipo y todos los programas que estén dentro de Ilumina estén en óptimas condiciones para poder salir al aire. Lo desafiante es al final estar concentrado directamente en lo que estamos haciendo, en cuál es la idea del programa. ¿Cuáles son los pasos técnicos que se tienen que hacer previo a un programa, durante el programa y después del programa? Porque se tiene que crear el espacio, como encender qué tipo de luces, qué colores, qué es lo que se va a producir, que tener las piezas que se necesitan para el programa, previo al programa. Durante el programa, saber en qué momento de cada uno de esos... de cada una de esas piezas que se tienen que poner, saber en qué momento se tienen que poner.
Y pues posterior a eso, tener un backup directamente de cada uno de los programas para posteriormente hacer lo que nosotros hacemos, que es enviarlo a plataformas y enviarlo, grabar el video para que nos quede como en nuestra base de datos. Está mi jefe. No puede. Sí, ha habido muchas fallas. Llevo 7 años aquí, pues sí, ha habido muchas fallas. Algunas veces son fallas técnicas por algún acontecimiento que ha pasado naturalmente, como lo es tormentas eléctricas o lluvias muy intensas que afectan los transmisores y las antenas. La radio queda básicamente sin escucharse. Y problemas técnicos como tal, sí, algunas veces los micrófonos fallan por los cables, entonces hay que estar periódicamente revisando que los cables estén funcionando bien, que la computadora esté en óptimas condiciones y que tenga el espacio suficiente para estar grabando, para estar editando y para estar produciendo contenido. Errores como tal, sí, micrófonos abiertos, que es básicamente lo que nos pasa por no estar muy atentos a lo que estamos haciendo. A veces termina un bloque y los micrófonos quedan abiertos. Entonces a veces las personas que están aquí siguen hablando y uno quizás no se da cuenta. Entonces que son errores que no pasan tan comunes, pero sí han pasado. Las primeras veces literalmente solo es como presionar un botón y se apagan todos estos micrófonos. Las otras veces sí, ellos mismos se dan cuenta porque fue un tiempo muy prolongado que se quedó abierto. Entonces la audiencia escribió que los que se estaba escuchando lo que estaban hablando en cabina. Lógicamente se escuchaba que estaban hablando, no de qué estaban hablando porque la música estaba un poquito más alto que los micrófonos, pero se escuchaba que estaban abiertos los micrófonos. Gracias a Dios no ha pasado nada, no han dicho nada malo, pero pues, o sea, al final son errores técnicos que uno puede cometer. Creo que la variación ahora entre radio y medios digitales es que visualmente se vea atractivo, que se vea llamativo, usar todas las técnicas posibles de audio y de video cuando son necesarias, desde el diseño para previamente hacer una miniatura que sea acorde al cada color de cada uno de los programas, el saber qué personas van a venir, porque cada una de las personas se pone de una forma diferente el micrófono, detalles como esos, de arreglarles bien el micrófono cada cierto tiempo. Si las personas están aquí y se ponen audífonos, a veces se les quedan los pelos parados. Cuidar esos detallitos que son muy, hasta cierto punto pasan desapercibidos, pero pueden generar un poquito como de confusión a la hora de ¿cómo se llama? De estar viendo la transmisión, te quita el sentido, una distracción, correcto. Al final somos un equipo y al final como creemos en Ilumina somos parte del cuerpo de Cristo y pues cada uno de nosotros es una parte esencial del equipo. Y al final lo que creemos y lo que logramos hacer es que todos estemos en un mismo sentir. Al final esta radio nace de la forma de querer compartir un mensaje, el mensaje que nosotros creemos. Y desde que se pone una canción hasta que se pone un programa que sea de verdad reflejando lo que quizás no se toca en algunas iglesias, algún tipo de contenido que no necesariamente sea directamente cristocéntrico, aunque siempre todo va a llegar a caer a que la mejor respuesta es Cristo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se decide qué programa va al aire y cuándo? Ok. Sí, mira, en esa parte sí tiene mucho que ver el tema de... justamente se hacen estudios, se hacen análisis sobre qué es lo que está buscando la gente, qué tendencias hay en la actualidad, qué temas son los que necesita por el formato que nosotros manejamos de radio, por ser una radio cristocéntrica y que busca llevar crecimiento personal a la gente. Se buscan ese tipo de tópicos, ¿verdad? Que están de forma en la sociedad, pues actualmente. Al tener analizado o también de manera, ¿cómo se podría decir? Ubicado, digámoslo, ese tipo de problemáticas o temas a tratar, entonces ya se empieza a discutir. Bueno, sería un programa para abordar este tipo de temas o a este tipo de público. Y entonces
se llegan a las ideas, como te lo mencioné al inicio, se hace la lluvia de ideas, se busca un concepto. De hecho, estamos justamente en una etapa como esa ahora, de tratar de buscar un nuevo programa. Ya se está cuajando ahí ideas, ya estamos por concretarlo, esperando que pueda recibir la aprobación interna que se necesita para que salga al aire y se eche a andar. Entonces, justo va en la línea de lo que la gente está buscando y lo que también nosotros internamente como medio hemos identificado que se requiere para poder llenar en nuestra programación. Entonces, al momento de eso, se hace una prueba piloto ya teniendo las ideas de qué se va a tratar. De pronto a veces hasta ya se tiene el nombre del programa y entonces se hace una prueba piloto. Se buscan las personas que van a participar para ver si también incluso hay esa química entre locutores, ¿verdad? Y si todo fluye bien, si el concepto se entiende al final, esto se lleva ya a postproducción, ya se arma. Nosotros le llamamos enlatados a ese tipo de programas que es como producirlos después de, o sea, digamos, existen los programas en vivo, ¿verdad? Que son en tiempo real, y hay programas pregrabados. Esos programas pregrabados se pasan a una fase de ser un enlatado. Entonces ya se le agrega el fondo musical, ya se le agrega, por ejemplo, la música que va a llevar, la introducción y demás. Entonces ya se viste el programa como tal y eso es lo que se está buscando hacer en esa prueba piloto y posteriormente ya se lleva con las personas que van a requerir, luego ya se lleva con las personas que lo escuchan, ¿verdad? Que son en este caso como las autoridades, digamos, que también rigen el tema de la radio, ven si el producto llega a funcionar, si es viable, entonces ya se le pone fecha, se decide el día también con base a los estudios que nosotros tenemos como medio, ¿verdad? Y los horarios en los que sabemos que la audiencia va a estar conectada o hay mayor concentración de radioreceptores, entonces, en radioescuchas, perdón. Entonces se fija la fecha y se emite. Ok, está bien. Creo que para mí es especial. Es especial porque puedo formar parte de la radio dando mis dones, quizás no sean como frente a, sino detrás de, y es chilero porque ves como toda la organización desde atrás y puedes ver un trabajo final. Solo verlos. Pues regularmente cuando ellos están en vivo, pues yo igual estoy en mi oficina, o sea, yo me dedico prácticamente a la contabilidad, entonces eso es lo que veo. Sí, bastante. Y creo que parte especial de eso es mi jefe, porque sí, él me lo recuerda como muy seguido. Creo que si él no estuviera ahí, sí fuera como difícil el saber que mi trabajo es importante para la radio. Creo que sí, cada mes, cuando presento resultados, es como, sí, es valorado mi trabajo. A seguir viniendo, creo que primero, porque el trabajo que hago es para Dios, y segundo, el staff. Creo que los chicos son un gran equipo y ellos me motivan a seguir viniendo y a querer estar aquí con ellos. ¿Qué tipos de mensajes o llamadas recibes con más frecuencia? Pues usualmente, diariamente tengo varios segmentos en mi programa, se llama Morning Talk, y tenemos pues varias dinámicas con la música. Entonces, por ejemplo, los jueves son jueves de versus y tengo competencias entre canciones, entre artistas, y buscamos que las personas, los oyentes, sean los que voten. Entonces, usualmente esa es la interacción del día jueves, ¿verdad? Los días martes siempre comparto alguna cápsula que sea de reflexión o de inspiración y muchas veces me han compartido, ¿verdad? Que están atravesando por una situación dura, ¿verdad? Testimonios o incluso solo palabras de aliento y saludos, ¿verdad? Realmente creo que somos una comunidad que busca ayudar a otros en Ilumina y eso es algo que difiere mucho de las radios allá afuera. Creo que algo que aporta mucho es el hecho de que nosotros buscamos ir más allá
a veces se toman temas en la radio que son bastante superficiales, ¿verdad? O de repente son controversiales y lo que escuchamos son opiniones y cada quien quiere escucharse y habla más fuerte para que pueda hacerlo, pero en Ilumina no es así. En Ilumina nos tomamos el tiempo de escuchar a cada oyente, ¿verdad? A leerlos, a escucharlos a través de notas de voz y poder formar, como te digo, una comunidad que realmente sume y hable de temas sin tener necesidad de discutir o de tocar temas superficiales, sino realmente ir a algo profundo. Entonces, ese es el tipo de interacción que tengo yo. No solo son cosas para votos en los juegos de versus, sino que también vemos este lado más profundo, más emocional de los oyentes. Qué cool. Realmente es como muy hogareño todo el ambiente, la verdad. Sí, me encanta. Definitivamente. ¿Recuerdas algún mensaje que te haya marcado profundamente? Recuerdo haber dado un mensaje los viernes. Mi turno usualmente se trata de tocar un tema en específico y voy dando consejos o lecciones, etcétera, etcétera. Y en esa ocasión, a mí me encanta, me apasiona el tema de compartir a otros de Jesús. Y entonces, pues buscaba diferentes métodos en los que nosotros podemos compartir de Jesús sin ser, que típicamente ir con un verso, ¿verdad? Porque la gente a veces no busca eso. A veces solo busca a alguien que lo escuche, ¿verdad? Alguien que se siente con ellos, se tome un cafecito, que realmente muestre el amor de Jesús de otras maneras, no solo con sus palabras o con sus acciones. Entonces, estaba compartiendo este mensaje y me escribe una persona que yo admiro mucho de aquí, de Iglesia Vida Real, y me llenó muchísimo porque realmente cuando estás en cabina tú no sabes si están escuchando allá afuera o no. A veces la interacción no es tan variada o que haya realmente interacción. Entonces, el poder recibir un mensaje como el que recibí de una persona que realmente admiraba, dije yo, no, definitivamente uno está aquí con un propósito y tenemos que apreciar y tener mucho cuidado de lo que decimos al aire. Me hizo darme cuenta de la responsabilidad y del privilegio que es estar al micrófono. Y que pues ante todo seamos luz, ¿verdad? Esa es la meta de Ilumina, ya sea a través de nuestras acciones, a través de un mensaje, etcétera, etcétera. Entonces ese fue como el mensaje que más me marcó, porque me hizo darme cuenta que estamos aquí haciendo algo realmente importante. Qué bello, me encanta. ¿Cómo define la relación entre la radio y la comunidad? Bueno, yo diría que es una relación bastante cercana. Ilumina nace de una comunidad ya existente que es Iglesia Vida Real, pero se expande un poco más y pues obviamente capta aquel público que le gusta la música cristiana contemporánea en inglés. Entonces compartimos mucho esa pasión por la música y por eso creo que es una relación estrecha, aparte de decirte como los mensajes estos que realmente pues logran conectar a un nivel más profundo por el hecho de que estamos compartiendo algo realmente vulnerable. Entonces, creo que los oyentes de Ilumina son realmente especiales porque buscamos juntos crecer y ser de impacto en en todos los lugares en los que nos encontremos. Entonces, ha requerido esfuerzo, pero definitivamente se ha formado una relación cercana con los oyentes y que se sienta pues un poco más alcanzable, diría yo, porque a veces cuando escuchamos algo en medios de comunicación, vemos aquí a los conductores, ¿verdad? Y realmente nos sentimos como, oh my God, son superhéroes, ¿verdad? No hay que tocarlos, pero aquí no, aquí es un espacio abierto para recibir a quienes realmente escuchen ese mensaje y que puedan crecer juntos. Me encanta, recalco eso del hecho de que aquí es como muy hogareño todo, o sea, todo en familia. Realmente creo que el equipo también es como muy en familia y eso es lo que ustedes transmiten a sus oyentes, realmente. Gracias. Me encanta. Y también nos habían contado sobre esta situación de que antes recibían llamadas y ahora no. ¿Cómo fue como que ese proceso o cómo fue que dijeron, tal vez hubo un suceso que dijeron mejor dejemos de recibir llamadas o hubo algo como en específico? Fíjate que en esa parte fue una vez más el tema de la evolución. Okay. Anteriormente, de hecho, teníamos, creo que ahí tenemos en bodega todavía, de pronto ustedes se ven algún tipo de fotos para material. Manejábamos, teníamos un dispositivo que se llama híbrido. Okay. Que lo que hacía era que a través de las llamadas tradicionales que antes hacíamos,
se recibían cantidad de llamadas en simultáneo y podías responderlas. Era como un tipo de PBX. Okay. Y obviamente todo estaba configurado. El mismo teléfono estaba diseñado para que emitiera las llamadas al aire a través de una línea y se conectara a la consola y demás. Ujú. Sí, esa era la forma que antes se hacía. De hecho, los inicios de los 2000 y para atrás, esa era la modalidad. Sin embargo, ahora con las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, las nuevas aplicaciones, por ejemplo, como WhatsApp, Ujú. se han vuelto herramientas que nos han ayudado a facilitar en cierto modo nuestro trabajo. Entonces, de manera paulatina se ha ido migrando a ese tipo de tecnologías. Al día de Pues. hoy, por ejemplo, ya no es tan común que en las radios o en muchas radios se maneje el tema de llamadas propiamente de la audiencia. O sea, Ujú. no estoy diciendo que ya no se haga en definitiva, pero sí, ya son pocas las radios que lo hacen. Ahora todo es vía WhatsApp, Sí. notas tanto de texto como notas de voz, Ujú. que es mucho más práctico para la audiencia porque de pronto a veces van manejando o no tienen la facilidad de poder llamar o a veces ya ni se tiene saldo porque ahora mejor se prefiere Sí. redes, ¿no? Entonces es mucho más fácil la forma de comunicarnos. Las redes sociales que vinieron a hacer una revolución completa en el tema de comunicación. Y como estamos sumergidos en eso, pues también son vías alternativas que han surgido para que la audiencia siga conectada con nosotros. Entonces ha sido parte de esa transición. O sea, no fue como decir, Sí, pues. quitémoslo. Ujú. Claro, en algún momento se tomó la decisión por decir, bueno, ya no recibimos llamadas con la frecuencia o cantidad que lo hacíamos antes. Entonces migremos a esto. Sí, Hubo pues. una etapa, por ejemplo, de mensajitos de texto. No sé Ujú. si lo recordarás, que era, manda un mensaje al número 981, por ejemplo. Tuvimos también esa época, Sí, pues. pero como los mensajitos de texto ahora ya es Sí, raro ya ni que se usan. ya ni los abuelitos lo usan. Entonces ahora todo es WhatsApp. Esa es la vía que usamos. Sí, pues. Ok, muchas Ujú. gracias. Ilumina abordamos varias temáticas, tenemos contenido de crecimiento personal, tenemos un programa en las mañanas que se llama Vaya con Dios. Ese programa está enfocado para el crecimiento personal. De hecho, se leen libros y no necesariamente son libros cristianos. Y entonces enfocamos el crecimiento personal como una base importante en la sociedad. Abordamos temáticas como emprendimiento, empresarialidad, temáticas como ciudadanía responsable. También hablamos acerca de la importancia de tener finanzas saludables y la importancia de cómo la teología o la ciencia que estudia a Dios tiene un impacto en la cultura, y pues también hablamos acerca de eso, entre otras cosas. Además, la radio, digamos, ha sido promotora de foros presidenciales. Hemos tenido la oportunidad de organizar varios foros presidenciales. El último me parece bastante relevante para la cultura, el foro Yo Soy Samuel, organizado por Ilumina FM. Pues más que pensar que las voces deben de tener un espacio, creemos que la cultura necesita escuchar acerca de esto, porque escuchamos voces con entretenimiento y escuchamos voces hablando de ciertas líneas de conocimiento, y nosotros creemos que tenemos algo para aportarle a la cultura, una necesidad que la cultura tiene, y es por eso que alzamos la voz, ¿verdad? Porque creemos que es una necesidad de la cultura. Sí, siempre hay interacción. Por ejemplo, a través de Vaya con Dios tenemos interacciones importantes de personas que nos cuentan sus testimonios de transformación acerca de lo que leemos, acerca de lo que conversamos. Y frecuentemente a través de los programas en otros horarios también hemos recibido interacción de personas que dan testimonio acerca de cómo se encontraban en un punto de crisis en su vida, y una palabra, una canción, algo específico que se dijo fue un punto de quiebre, un nuevo comienzo. Bueno, de hecho, para Ilumina, en algún momento hemos tenido muchos detractores. El hecho de abrir espacio para escuchar propuestas diferentes desde la política, y no dedicarnos a criticar, por ejemplo, la política, sino construir y ver qué cosas necesita el país, pues nos marca para cierto sector de la ciudad como una radio que apoya ciertas líneas. Y no es cierto, realmente no es que pretendamos ser de una línea o de la otra,
Simple y sencillamente creemos que hay que ver las cosas con ojos más constructivos que destructivos. Ya lo destructivo de la sociedad y todo eso lo vemos en redes sociales y cada uno de nosotros le aporta. Y creemos que la cultura necesita verlo con otros ojos. ¿Cómo como guatemaltecos podemos aportar? Y creemos que eso es importante. A pesar de lo que se pueda decir, hay que continuar haciéndolo porque la cultura lo necesita. Bueno, cuéntanos cómo estuvo eso del voluntariado, cómo te enteraste, tu experiencia. Bueno, pues la verdad es que empezó todo con un post en Instagram. Wow, las redes sociales. En redes sociales. Y es que Ilumina creo que tiene tiene bastante impacto en redes sociales y entonces salió este anuncio de que estaban buscando voluntarios para la radio. Y en ese entonces yo decía, bueno, pues vamos, como te decía, no quería ser locutora, entonces dije, pues está interesante poder aprender. Siempre, si eres comunicador, me parece que es importante el poder sumergirte en algún medio de comunicación, sea radio, televisión, redes sociales, etcétera, etcétera, porque ahí es donde realmente entendemos cómo es que funciona todo, ¿verdad? Entonces, pues me metí por curiosidad, pasé un proceso de entrevistas, ¿verdad? Vine aquí a hacer una audición, me colocaron cápsulas comerciales, cápsulas de música. Aquí hablamos inglés, entonces pues era importante que quienes estuvieran de voluntarios tuvieran buena pronunciación, ¿verdad? Que buen manejo del inglés. Entonces esa fue como una parte de eso. Y pues al pasar como varios parámetros como las dos audiciones, las entrevistas, finalmente tuve una entrevista final con el director de la radio, que es Julio Calo. Y él pues realmente platicamos acerca de lo que significaba tener un voluntariado, porque muchas veces creemos que el voluntariado es venir y decir, bueno, voy a hacer esto y ya, y me voy a mi casa. Y pues de repente si no me siento bien, no vengo, pero realmente aquí buscaban que hubiera un compromiso realmente, ¿verdad? Y pudieras tú explotar lo que estabas viendo aquí. Porque a pesar de que tú estás en una radio, si no eres curioso de lo que está sucediendo, de repente tu proceso de aprendizaje no va a ser tan bueno, ¿verdad? Entonces, pues pasé esa entrevista y finalmente pues me dieron el visto bueno y empecé a aprender a operar programas. Entonces venía los jueves a hacer un programa que se llama Esencia, es de mujeres, y empecé a introducirme en todo ese mundo de las consolas, OBS, etcétera, etcétera. Era programas que de repente nunca había tocado, pero pues se dio la oportunidad y como te digo, el ser curiosa realmente me ayudó a empezar a buscar diferentes oportunidades. Entonces, pues después de operar un tiempo el programa, viene el director Julio y me dice, pues de repente queremos empezar a hacer unas cápsulas porque los viernes queremos lanzar estrenos, ¿verdad? Nuevas canciones para la programación y nos gustaría que tú, pues de repente hicieras unas pruebas para ver si puedes ser la voz, etcétera, etcétera. Y yo le dije, bueno, pues sí, magnífico, a mí me encanta, quiero estar al micrófono y empecé a hacer las cápsulas, me enviaban antes los textos, yo no los redactaba aún y entonces así fue como empezó. Les gustó el proyecto, lanzamos viernes de estrenos y entonces venía todos los viernes en la mañana a poder grabar las cápsulas para que las editaran y ya en el resto del día pues ya salían los viernes de estreno. Después de eso, la historia es larga, perdón, pues ya venimos pues creciendo un poco más con las cápsulas y se presenta la oportunidad de que haya una locutora de planta, ¿verdad? Y entonces, pues nuevamente hice todo el proceso para poder empezar a trabajar ya de fijo y gracias a Dios aquí es donde estoy y ahora ya soy productora y todo lo que tiene que ser para los viernes de estreno. Entonces, todo empezaron con las cápsulas, pero fue, como les digo, por la curiosidad y por el trabajo y el esfuerzo, creo que realmente uno va encontrando oportunidades. Ay, qué bello. Me encanta esa historia de viernes de estrenos, que tú estás desde el nacimiento, porque nos comentaste que tú sos ahorita actualmente seguís trabajando en eso, entonces me encanta ese proceso. ¿Y tú cuando empezaste el voluntariado aquí, estudiabas todavía la licenciatura o ya tenías cerrada? No, estaba, si no estoy mal, terminando mi segundo año de universidad y empezando, o sea, el tercero y todo, y realmente fue, como te digo, cayó de perlas. Porque estaba literalmente en un curso de locución,
de producción y de redacción y creo que pues el atravesar todo eso realmente me hizo enamorarme de la radio. Porque estaba viendo algo en la universidad y poder venir a vivirlo aquí hizo el proceso pues sumamente maravilloso. Entonces sí, creo que definitivamente fue una experiencia diferente el poder tener esa oportunidad de venir aquí a una radio y ver en vivo lo que estaba viendo en la universidad. Eso fue lo que lo hizo diferente. Me encanta porque sí, no solo quedó en teoría, ¿verdad? Sino se fue a la práctica. Me encanta realmente. Pues como te digo, me inspiras aún más. Ah, tan chula, muchas que gracias. todo puede comenzar desde un voluntariado, cosas, bueno, de curiosear, como tú dices, porque todo fue de curiosear y llegaste aquí a ser la voz de la radio. Entonces realmente es muy inspiradora tu historia. Ay, gracias por gracias. compartirla. Ilumina es una radio un poco diferente a todas las radios porque acá no hay fines comerciales, hay fines misionales y en este caso la radio ha sido creada para ser un ente de transformación. Los programas que tenemos llevan un mensaje no solamente de entretenimiento como regularmente las radios suelen traer, sino que un mensaje que aporte en diferentes esferas como familia, finanzas, emprendimiento, cómo ser buenos ciudadanos y desde esa perspectiva pues tratamos de traer valores, nosotros le llamamos valores de reino, que en ese caso tiene que ver con lo que el Señor espera de nosotros, pero tratamos de hacerlo de una forma no religiosa y es por eso que tenemos una audiencia muy variada, no solo cristianos, sino que nos sintonizan personas que no profesan la fe cristiana, pero que empatan con los valores que nosotros proclamamos. Lo más difícil, no somos una radio comercial, por lo tanto no trabajamos para ganar dinero. Y digamos que la parte humana esa de pensar y de dónde van a salir los presupuestos para costear la radio, eso es una parte bien complicada. Sin embargo, de la misma manera, hemos encontrado respaldo, personas que creen en lo que hacemos y mensualmente se han sumado para ser parte de una comunidad de gente que ama lo que hace Ilumina y aporta financieramente. Esta nueva etapa en donde las redes sociales juegan un papel muy importante es un gran cambio, porque las nuevas generaciones ya casi no escuchan FM y entonces las radios tienen que hacer un paso de transición para seguir siendo vigentes. Creo que la radio sigue siendo un medio muy importante para la sociedad, pero ahora es cómo nos ponemos creativos para llegar a las nuevas generaciones y creo que ese es el gran reto de las radios, no solo de Ilumina, sino de todas las radios del mundo. El gran objetivo que tenemos en Ilumina es llegar a más personas. Creo que ese es el sueño de todas las radios, pero en este caso, nuestro fin, más que vender, es llegar a muchas personas para generar influencia positiva en sus familias y en sus entornos. Y ese es el gran reto que tenemos cada día, tener una porción más grande de audiencia a la que podamos impactar. He tenido la oportunidad de estar en un proceso de transición de Ilumina y creo que el legado que me gustaría, por el que me recordaran acá, es porque provocó un cambio en la dinámica de la radio, en cuanto a la conexión que la audiencia tiene con la radio, con la empatía que sus locutores tienen con la audiencia. Eso creo que es de las cosas que más espero que la gente recuerde de mi participación acá.